Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a resolver un problema de elasticidad de materiales dentro de lo que es el bloque de tutoriales que estamos realizando sobre elasticidad y resistencia de materiales. Vamos a plantear un problema relacionado con el tema del estado tensional de un cuerpo en el plano y lo vamos a abordar desde la perspectiva analítica y desde la perspectiva gráfica con el círculo de Mohr. La dificultad de estos problemas suele radicar fundamentalmente en entender de dónde procede la fórmula y por qué se emplean unas expresiones y no otras, así como la geometría, que suele ser un poco complicada cuando llegamos a algunos planteamientos trigonométricos. Pero lo vamos a ver todo paso a paso y con indicaciones teóricas para que te ayuden a entender todo el contenido del tutorial. Bien, pues comenzamos si te parece. Nos dice que conforme al estado tensional que se muestra para el entorno de un punto del sólido elástico, nos piden calcular las tensiones y las direcciones principales de forma tanto analítica como gráfica, ya sea utilizando la circunferencia de Mohr. Y por último, calcular las componentes intrínsecas del vector sigma correspondiente al plano AB, que es una sección que se muestra de nuestro diferencial de superficie del sólido elástico. Bien, esto en principio, para que se entienda lo que estamos haciendo, sería el equivalente a tomar una porción de una superficie con un espesor delgado, por ejemplo, una profundidad pequeña, de, por ejemplo, un depósito sometido a una presión. O, por ejemplo, del espesor de una probeta que está sometida a una serie de compresiones, tracciones, eventos de cizalla. Lo que vamos a realizar es, en función de ese estado tensional, que son datos del problema, calcular cuáles son las principales, es decir, aquellas que carecen de un estado de tensión cortante o rasante y cómo deberíamos de orientar el cuerpo para conseguir ese estado. Eso lo vamos a resolver tanto analítica como gráficamente. Y posteriormente vamos a calcular esas componentes intrínsecas para un caso particular que es un punto que se encuentra dentro de ese estado diferencial que está inclinado 60 grados con respecto al horizontal, tal y como aparece en la figura. Bien, pues vamos a comenzar entonces con el problema. Lo primero es entender qué nos está diciendo con esto de las tensiones y las direcciones principales, para no confundir elementos. Lo primero es tener claro que un cuerpo, un punto de un cuerpo elástico, tiene infinitos planos que pasan por él y cada uno de esos planos tiene una tensión representativa que podemos identificar y calcular. De todas, las que tienen un mayor valor, tanto el máximo como el mínimo, son las que nosotros vamos a considerar como tensiones principales. Esas tensiones principales van asociadas a una superficie, a un plano, y esos planos, para nosotros, los vamos a definir como superficies principales. Y como toda superficie, como todo plano, que podemos calcular su ecuación de la recta, ecuación del plano, quiero decir, tendríamos un vector perpendicular normal a la superficie que caracterizaría y nos permitiría su cálculo. Bueno, pues esas direcciones perpendiculares serían las correspondientes a las direcciones principales. Y estas son las que nos están pidiendo. ¿Cuáles son las tensiones que actúan en esas direcciones? Bien, pues la forma de calcularlo es a partir de esta expresión matricial, donde tenemos el producto de un vector normal del plano que estamos calculando. Ese ángulo todavía no lo conocemos porque es una de las cosas que queremos calcular y lo vamos a calcular a partir de multiplicar su vector normal en función de los cosenos y los senos de ese vector n, todavía desconocido para nosotros, por el tensor de tensiones menos un elemento de autovalor con la matriz identidad. Cuando nosotros restemos este elemento y lo multipliquemos por ese vector normal del plano en función de sus componentes angulares y lo igualemos a 0, nos permitirá despejar lo que estamos buscando. Bien, pues, ¿cómo lo hacemos? Primero, vamos a plantear nuestra matriz de tensiones. Estamos en el plano, con lo cual será una matriz 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Esa matriz inicialmente va a tener sigma x y sigma y en su diagonal principal. Tau xy y tau ix en los elementos que no son diagonal principal. Ese tau xy y tau ix son iguales entre sí por el teorema de la reciprocidad de Cauchy. Entonces quiere decir que en una esquina, en un vértice de nuestro diferencial de superficie, o las dos tensiones rasantes son coincidentes o las dos huyen del vértice, pero tienen que hacer lo mismo y tener además idéntico valor. Por lo tanto, tau x y tau xy los vamos a llamar tau xy y lo vamos a considerar que son idénticos, porque en realidad son así. Bien, pues para afectarle de la recta de esta matriz, que es lambda por i, esa matriz de identidad, que es la 1, 0 y la 0, 1, solamente 1 en la diagonal, lo que vamos a hacer es restar el valor lambda en el primer término de la diagonal y restar el término lambda idéntico en el segundo término de la segunda fila, para cumplir toda la diagonal principal. Y eso lo vamos a igualar a 0.
¿Cómo quedaría entonces esto? Bueno, pues esto, dependiendo del tamaño, aquí tenemos un determinante muy pequeñito, de 2×2, pero puede ser un determinante de 9 elementos, una matriz 3×3, si estamos hablando del espacio. Esto lo podemos resolver por adjuntos, lo podemos utilizar a partir de Sarrus, cualquier técnica que podamos utilizar no es válida. En este caso, como digo, es muy fácil y basta con multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle el producto de los otros dos. Y eso es lo que tenemos, sigma x menos lambda por sigma y menos lambda menos el cuadrado de ese elemento tau y x, que son iguales en las posiciones que no son de la diagonal principal. Y esto igual a 0. De aquí vamos a tener una ecuación de segundo grado. Vamos a operar un poco más y nos quedaría sigma x por sigma y menos lambda por sigma x menos lambda por sigma y más lambda cuadrado menos tau xy cuadrado, igual a 0. Vamos a sacar factor común, los elementos que podamos, para aislar por un lado el término independiente, los términos que carecen de nuestra incógnita lambda, y por otro lado vamos a agrupar lo que multiplica a lambda. Y nos quedaría esto, lambda cuadrado menos un valor que no depende del ángulo, más un término independiente. Estos dos elementos se le van a llamar los invariantes y lo encontraréis en la bibliografía específica con esos nombres. Hay un elemento invariante I1, un elemento invariante I2 y hay un tercer elemento que no nos sirve para esta función, pero que por ejemplo cuando calculemos un elipsoide de la ME y demás, de los coeficientes de la ME, en otros problemas, pues ya veréis que no son de utilidad. En este caso tendríamos nuestra ecuación, lambda cuadrado menos I sub 1 por lambda más I sub 2 igual a 0. Vamos a despejar una ecuación de segundo grado de forma normal y luego I sub 1 e I sub 2 lo sustituiremos por estos valores que aparecen aquí, todos los que no tienen variable y el correspondiente del paréntesis. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro valor y nos quedaría I sub 1 más menos la raíz cuadrada de menos I sub 1 elevado al cuadrado menos 4 veces I2. Y eso partido por 2. I sub 1 ya hemos dicho que era sigma x más sigma y, más menos la raíz cuadrada, todo lo que corresponde a radicando lo vamos a operar y lo vamos a simplificar. Teniendo en cuenta de que en la simplificación, aquí vamos a simplificar el término de poner al cuadrado, va a ser sigma x cuadrado más sigma y cuadrado más el doble producto de ambos, y aquí tendríamos menos 4 veces el producto de ambos. Con lo cual, al hacer el reparto correspondiente, nos va a quedar un negativo de menos 2 sigma x sigma y. Todo lo demás quedaría exactamente igual como era previsible. Y todo esto dividido entre 2. Si ahora metemos el 2 a cada uno de los términos, creando aquí una semisuma y metiendo el 2 dentro del radicando, nos quedaría sigma x más sigma y medios más menos la raíz cuadrada de la diferencia elevada al cuadrado partido por 4 más tau xy elevado al cuadrado. Bien, ya tendríamos los valores, pero lo que no tenemos son todavía cifras, no tenemos números. Bueno, pues es el momento de darle números. Primero vamos a ver los criterios. Con respecto a las sigmas, las que son de tracción son positivas, las que son de compresión son negativas. Y la tau xy, si son tal y como se representa en esta figura, coincidentes en un punto, que tienen que serlo también en el otro, pues sería positivo, como es el caso, y si fueran salientes de este vértice y por lo tanto salientes del otro, sería negativo. Luego en este caso tendríamos nuestro tau xy más 200, nuestro sigma y, tracción positiva sobre el eje y, más 300, el sigma x, compresión contra el eje x positivo, menos 500. Si nosotros ahora introducimos esos valores en esta expresión, vamos a obtener dos valores posibles de lambda. Por un lado 347,21, por otro lado menos 547,21. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Estos dos autovalores van a corresponder realmente a las direcciones que van a trabajar en esas tensiones sigma 1 y sigma 2 que tanto nos interesan. Y veremos que luego, calculándolo gráficamente con el círculo de Mohr, nos van a salir exactamente unos valores idénticos que necesitamos. Bien, vamos a avanzar entonces y ahora vamos a obtener esas direcciones principales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacer justamente esto que tenemos aquí. Tenemos que nuestro vector normal sería coseno de teta i más seno de teta j, porque estamos hablando de que el vector normal a la superficie estaría en el primer cuadrante, por lo tanto su coseno iría con la proyección sobre el x positivo y su seno la proyección sobre el eje positivo del eje y, y nos quedaría mostrado en columna coseno seno. La columna correspondiente a los resultados, que sería de la matriz columna 0, y luego nos quedaría, como hemos dicho, sigma x menos lambda, tau xy, sigma y menos lambda. ¿Qué valor le vamos a dar a lambda? Cada uno de los dos que nos ha salido como soluciones de nuestra ecuación de segundo grado. Bien, si ahora
lo expresamos en forma de ecuación, nos quedaría el primer elemento de la diagonal principal, el a sub 1, 1 por el coseno, más el a 1, 2 por el seno, igual a 0, tendríamos esto, y el a 2, 1 por el coseno, más el a 2, 2 por el seno, igual a 0, y tendríamos esto. Teniendo en cuenta, si recordáis, que el A11 y el A22 corresponden respectivamente a los dos términos de la diagonal principal, el A12 y el A21 los elementos de fuera de la diagonal principal. Primero hacemos referencia a la fila y luego a la columna. Bien, ya tendríamos nuestro sistema de ecuaciones. Hay que resolver nuestro sistema de ecuaciones y eso lo vamos a hacer dándole a cualquiera de las dos ecuaciones cada uno de los valores. Y digo cada una de ellas porque nos tienen que salir los mismos resultados. Si hacemos lambda igual a lambda sub 1, es decir, 347,21 en la ecuación que hemos llamado 1, nos quedaría, para esta ecuación, estos valores introduciéndolos con el signo correcto, sigma x con menos 500, tau xy con más 200, estaríamos hablando de lambda con 347,21, ya no hay más valores aparte del coseno y del seno, y lo que hacemos es del seno y el coseno sacar una relación que es la tangente. Con lo cual, con la tangente de teta conocida, teta será el arco cuya tangente valga el cociente entre 847,21 entre 200. Esto simplemente es despejar de un triángulo rectángulo. Si aplicamos con la calculadora, pues nos va a dar directamente 76,71 grados. Tened en cuenta, siempre lo recuerdo, pero es que es un error que es fácil de cometer, que la calculadora no esté en modo radianes, sino todo esto que estamos haciendo tendríamos que hacerlo todo, absolutamente todo en radianes. Esto lo hemos hecho para darle valor lambda 1 a lambda en la ecuación 1, en esta. Si ese lambda hubiéramos escogido la ecuación de abajo, nos quedaría este otro resultado. Tau xy vale 200, sigma y vale más 300, lambda el mismo valor que antes, y ahora volveríamos a sacar una relación entre el seno y coseno con la tangente. Esa tangente sería la correspondiente a 200 entre 47,21 y teta sería el arco cuya tangente valiese 200 entre 47,21. Y volveríamos a obtener el mismo resultado de 76,71 positivo. Ahora veremos qué significa esto de positivo. Por otro lado, para lambda 2, hemos reservado aquí ya el primer ángulo que hemos obtenido. Nos quedaría usando la primera ecuación, menos 500 más 200. Ahora lambda hemos dicho que vale menos 547, por lo que es menos por menos más. Y ahora, sacando la relación del arco tangente, nos quedaría menos 13,28. Si en vez de usar la ecuación 1 para este lambda, usamos la ecuación 2 para el mismo valor de lambda, para el mismo autovalor, nos quedaría tau xy 200, sigma y 300, menos lambda, menos por menos más, 547,21, y nos quedaría exactamente el mismo valor de menos 13,28 haciendo el arco tangente. Luego ya tendríamos nuestros dos valores. ¿Cómo representamos esto? Bueno, pues nosotros vamos a partir del eje x positivo. Los ángulos que están barridos en sentido antihorario desde el eje x se consideran un angulaje positivo, y los que iríamos hacia el cuarto cuadrante, es decir, desde el eje x en sentido horario, hacia abajo, serían de valor negativo. Eso gráficamente lo podemos demostrar así. Con lo cual, el de 76,71 correspondería a la dirección 1, mientras que el correspondiente de la de menos 13,28, al ser horario, lo marcaríamos en la dirección 2 y sería en el cuarto cuadrante. Lógicamente, estos dos ángulos tienen que formar 90 grados, pi medios radianes. Esto lo tenéis aquí. Si veis que al hacerlo hay una pequeña desviación de menos de 1 grado, es por el tema de los decimales que hemos ido despreciando en los cálculos intermedios. Si lo hacéis arrastrando todos los decimales, veréis que forzosamente tiene que salir 90 grados. No puede ser de otra forma. Después con el círculo de Mohr lo vamos a ver más claro. Bien, ¿cómo se representaría entonces nuestro sistema, nuestro sólido de diferencial de S? Bueno, pues sería algo parecido a esto. Tendríamos una dirección, esta cara que antes se mostraba vertical, ahora se muestra inclinada, de tal manera que su vector normal marca un 76,71 grados con respecto al eje X, mientras que la otra marcaría, con respecto a este, menos 13,28. Más, esto sería el 76,71 más 90 grados. El valor de sigma 1 hemos dicho que era 347,21, por eso lo conectamos como es positivo en modo de tracción, mientras que al ser negativo el 547 del sigma 2 sería en compresión y por lo tanto se representaría de esta forma. ¿Por qué decimos que la dirección principal es la 1 y esta es la 2 y no al revés? Si realmente tiene mayor valor la de 547. Bueno, pues porque nosotros vamos a llamar a sigma 1,
la que tenga mayor valor, pero teniendo en cuenta el signo. Es decir, 347 es mayor que menos 547. En valor absoluto no, pero sí con el signo. Entonces, para nosotros, esta será la sigma 1 y esta será la sigma 2. Es un detalle a tener en cuenta que normalmente no suele aparecer en la bibliografía y en los problemas resueltos que se pueden encontrar por internet porque se dan por sabidos, pero siempre es fácil que en un momento determinado pues no hayamos visto en un momento determinado por qué ocurre esto y se nos queda ahí un vacío. Bien, vamos a ver con respecto al círculo de Mohr. ¿Cómo lo vamos a representar? Tenemos dos ejes, un eje para las tau, para las tensiones rasantes, otro para las correspondientes tensiones sigma, para las tensiones normales a la superficie, y lo primero que vamos a hacer es calcular el estado tensional de los puntos. Pero para ello tenemos que crear un criterio. ¿Cómo diseñó Mohr, el autor de este diagrama, ese criterio? Bueno, pues lo hizo contrario a lo que estamos acostumbrados a resolver por física con la regla de Sagacorcho. La regla de Sagacorcho nos dice que cuando el par que estamos generando es antihorario es positivo y en sentido contrario es negativo. Y aquí es justo a la inversa. Me explico. Lo que se trata es, vamos a suponer que este es el ojo del observador. Nosotros somos los observadores. Nos introducimos virtualmente dentro de ese pequeño diferencial de superficie y miramos perpendicularmente a cada una de nuestras superficies. En este caso teníamos dos, una horizontal y una vertical. Bueno, pues si estamos mirando a la que es horizontal, mirando hacia arriba, hacia el norte, podríamos decir, tendríamos nuestra tensión sigma i de 300 hacia arriba y la de tau xi 200 hacia la derecha. Bueno, pues la tau xi sobre nosotros provocaría un momento horario. Es decir, provocaría esta fuerza por la distancia hasta nuestro ojo, provocaría un giro tendente en sentido horario. Ese sentido es positivo. Si fuera en sentido contrario, sería negativo. Esto significa que tanto el 300 de la sigma i como el 200 de la tau xi son positivos y por lo tanto el punto se encuentra en el primer cuadrante. Y lo tendríamos aquí, 300 de sigma y 200 verticales de tau. Vamos al siguiente. Tendríamos esta superficie, con lo cual nosotros ahora nos pondríamos dentro del diferencial de superficie y miraríamos, por decirlo de alguna forma analógica, hacia nuestro este. Una vez que nosotros miráramos hacia el este, veríamos que esta tensión tau de 200 hacia arriba provocaría sobre nosotros un momento antihorario. Eso provocaría un signo negativo, aparte del negativo que provoca la tensión en compresión. Por lo tanto, sería menos 500 la correspondiente a la compresión y menos 200 el correspondiente de la rasante. Luego estamos en el tercer cuadrante y de ahí nuestro punto Q. Bien, si ahora nosotros unimos los dos puntos, ese punto tiene un punto central, tiene un centro. Ese centro lo podemos calcular con las propiedades de la ecuación de la recta sin mucha dificultad. Es calcular la longitud de un segmento conocido sus extremos. ¿Qué distancia tendría? Porque estos dos puntos son puntos que pertenecen a la periferia del círculo de Mohr, de la circunferencia de Mohr, pero teniendo en cuenta que son diametralmente opuestos. Luego eso significa que están separados un diámetro. ¿Qué longitud tiene ese diámetro? Pues lo podemos hacer calculando simplemente como si fuera una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Calculamos la coordenada x, calculamos la coordenada y, la elevamos al cuadrado, la sumamos cada una, hacemos la raíz cuadrada y el resultado nos va a dar 894,427. Lo que hemos hecho ha sido poner 200 menos 200, eso al cuadrado, y luego 300 menos 500 y eso al cuadrado. Lo hemos sumado y hemos hecho su raíz cuadrada. Bien. Si este es el valor del diámetro, el radio es justamente la mitad, dividir entre 2 ese valor. Y nos quedaría 447,21. No perdamos de vista que esto no son metros, no estamos hablando de coordenadas de longitud. Bien, ya tendríamos cuánto vale el radio. Si sabemos cuánto vale el radio, ya podemos dibujar cuánto vale nuestra circunferencia. Ahora veremos por dónde cae ese centro matemáticamente, pero se puede intuir de forma fácil que estaría sobre el eje X. En principio, los puntos más extremos de mayor valor, es decir, donde están a 90 grados y a menos 90 grados cartesianos, sería el valor de la tau máxima. No puede haber ningún valor por encima de ese radio vertical y de ese radio vertical inferior. Bueno, pues ya tenemos nuestro valor y es que el máximo valor que tiene la tau va a ser R. Sin embargo, ese no va a ser el máximo valor que va a tener nuestro sigma. ¿Por qué? Pues porque sigma lo empezamos a medir desde el centro de coordenadas,
que para nosotros es este punto. Y ese punto para nosotros es C, no es O. Entonces, el mayor valor que va a tener, tenemos un valor de sigma 1, que es el correspondiente a esta distancia geométrica, y tenemos un valor de sigma 2 que corresponde a la distancia de C a sigma 2, que es esta D sub 2. ¿Dónde se encuentra el punto O? Bueno, pues la X del punto P más la X del punto Q dividido entre 2 sale menos 100. ¿Y dónde se encuentra verticalmente? Pues la Y del punto P menos la Y del punto más la Y del punto Q dividido entre 2. Y nos encontramos en 0. Luego está sobre el eje X a 100 unidades negativas del punto origen de referencia. ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, pues la distancia D sub 1, esta distancia, tiene que ser un radio completo, es decir, desde O hasta sigma 1, menos la distancia que hay entre O y C, que hemos dicho que era estas 100 unidades, con lo cual sería R menos 100, 347,21. ¿Cuánto vale nuestro D2? O el valor que le asociamos a sigma 2, pues sería todo el radio que tenemos aquí, más estas 100 unidades, pero en sentido negativo del eje X. Luego sería menos R más 100, menos 547,21. De esta forma, D1, que tiene este valor, se lo asociamos a sigma 1, y D2, que tiene este valor, se lo asociamos a sigma 2. ¿Cómo calculamos nuestras direcciones principales? Bueno, pues primero vamos a calcular cuánto vale el polo. Y el polo es un lugar geométrico muy interesante de nuestra circunferencia de Moore, porque el polo lo que consigue es que cuando yo quiera saber un plano dentro de nuestro diferencial de superficie que hemos estudiado, que forma un ángulo determinado con el horizontal, si yo traslado esa superficie sobre el polo, donde el polo esa superficie haga que corte a la circunferencia de Moore, el punto en el que corta la circunferencia serán las tensiones que se están estableciendo sobre ese plano de corte. Por eso es tan interesante, porque me va a ahorrar mucho cálculo analítico. Bien, ¿cómo calculamos el polo? Bueno, pues el polo, para ello, vámonos por ejemplo al punto Q. El punto Q está haciendo referencia a una superficie vertical, que es esta que tenemos aquí, con un estado tensional de una sigma negativa y una tau negativa, por eso está en el tercer cuadrante. Luego, como la superficie es vertical, por el punto Q trazamos una línea vertical. ¿Hasta dónde? Hasta que corte a nuestra circunferencia. ¿Qué hacemos por P? Pues algo parecido. Esta P está en el primer cuadrante porque corresponde a una sigma vertical de tracción, que es positiva, y a una tau que también es positiva. Luego, como este plano es horizontal, por P trazamos una horizontal. Y se corta en este punto. ¿Cómo calculamos nuestras tensiones principales? Bueno, pues las tensiones principales son aquellas que carecían de tau, aquellas que no tenían tensión rasante. Bueno, pues los únicos puntos que no tienen tensión rasante son sigma 2 y sigma 1, porque todos los demás que están sobre la periferia de nuestra circunferencia van a tener en mayor o menor medida algún valor de tau. Con lo cual lo que vamos a hacer es unir el polo con sigma 1 y el polo con sigma 2. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues conseguimos el plano principal, esa superficie principal 1 y esa superficie principal 2. La 1 correspondiente a sigma 1, la 2 correspondiente a sigma 2. Pero esto no son direcciones principales, estos son planos perpendiculares a las direcciones principales que a mí me interesan. ¿Cómo conseguimos la otra? Bueno, pues nos vamos a llevar estas paralelas al punto O y la paralela al plano 1 será la dirección principal 1, la perpendicular, perdón, al plano 1 será la dirección principal 1 y la perpendicular al plano 2 será la correspondiente dirección principal 2. Y ahí las tenemos. Si esto nos lo transportamos directamente y pudiéramos medirlo, cosa que es muy fácil con un programa CAD, o directamente si lo estamos haciendo a escala, con las tensiones escaladas, pues con un transportador de ángulos, podríamos obtener perfectamente este valor. De tal manera que desde la X hasta la U1 habría 76,71 grados y desde la X hasta la U2 menos, sentido horario, cuarto cuadrante, menos 13,28 grados. Bien, así hemos conseguido calcular tanto las tensiones como las direcciones principales. Y hemos comprobado que tenemos los mismos valores correspondientes. Con respecto a las componentes intrínsecas del vector, vamos a hacer un pequeño análisis analítico, valga la redundancia, para que entendamos de dónde proceden las fórmulas. Ya sabéis que no nos gustan que os aprendáis fórmulas de memoria, aunque en los exámenes puede ser interesante, pero hasta llegar al examen hay que entender lo que se hace porque es un elemento fundamental que podáis entender y deducir en caso de que haya un bloqueo a la hora de recordar un dato de la fórmula.
Vamos a intentar que ese bloqueo no ocurra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos un eje vertical Y y un eje horizontal X. Y tenemos nuestro valor sigma. Esto que hemos hecho aquí es simplemente coger nuestra porción y hemos cortado ese plano AB paralelo a nuestra hipotenusa. Tenéis que tener en cuenta que nosotros esa diferencial de superficie, que puede corresponder, ya os digo, por ejemplo, a una lámina al exterior de una lámina de un depósito sometido a presión, o una probeta que esté sometido a carga, o lo que sea. Pues ese elemento, al partirlo por la mitad, va a tener primero una reacción sigma, que es esta, pero también va a tener, para estar en equilibrio y que no haya un desplazamiento del elemento dentro del cuerpo, va a tener que haber un equilibrio constante y además recíproco, como decía el teorema de Cauchy. Bueno, pues lo que vamos a hacer es replantear esta misma situación haciendo un cambio de eje. Pero esos ejes que vamos a utilizar ahora van a ser perpendicular y paralelo a la superficie, no los cartesianos de toda la vida. Bueno, pues aquí los tenemos. Tenemos un vector director n normal a la superficie que estamos estudiando, un vector tangencial t a la superficie que estamos estudiando, que es el correspondiente a la rasante, y lo que vamos a hacer, que es donde no debemos perdernos, es, vamos a proyectar nuestro vector sigma, que antes al proyectarlo sobre el eje x e y nos daba esta sigma x y una sigma y, que es esta. Ahora este vector sigma lo proyectamos sobre la normal, sobre este sigma tau, y quedaría este vector de aquí, desde el origen hasta aquí. Ese vector sigma es el que ahora proyectamos sobre el eje x, para que esa proyección sobre el eje x nos dé la sigma teta x, y este vector proyectado sobre el eje y, ese sigma teta ahora sobre el eje y, nos da el sigma teta y. Tenemos que tener en cuenta que este teta también es este teta, porque esto sería perpendiculares entre perpendiculares y nos daría el mismo ángulo. Bueno, pues lo que vamos a plantear ahora es el estado de equilibrio. Vamos a ver cómo este elemento se comporta en equilibrio en el eje horizontal y en el vertical. Solamente vamos a considerar los efectos, ten en cuenta que estos son tensiones, por lo tanto, para convertirlos en fuerza tenemos que multiplicarlo por un área. ¿Qué área? Bueno, pues ese área infinitamente pequeña que vamos a tener en las caras en las que se aplica cada uno de los esfuerzos. Aquí de lo que vamos a prescindir es de la componente del peso, porque ya sabéis que el peso es la masa por la gravedad, sabéis que la masa es la densidad por el volumen, y como es un elemento infinitamente pequeño, ese diferencial de volumen sería el producto de 3 infinitesimos, el diferencial de x, el diferencial de y, y además el diferencial de espesor. Por lo tanto, lo vamos a despreciar porque ya sería infinitésimo de orden superior y se puede despreciar porque no van a afectarnos prácticamente al cálculo. Bien, pues, ¿cómo hacemos un sumatorio de fuerza en el eje X? Hemos dicho que esto es como si yo cogiera este triángulo, lo girara un poco y viéramos que también tiene un espesor. Bueno, pues el sigma tau X está actuando sobre la cara esta inclinada, mientras que el sigma X está actuando sobre esta pared vertical, y este tau xy, que es un rasante, está actuando sobre el plano del suelo. Bueno, pues, ¿cuál es entonces el que le corresponde a cada uno? Pues sigma tau x le corresponderá la superficie diferencial de L por E, el sigma x le corresponderá, como es horizontal, le corresponderá la pared vertical de tamaño diferencial de I por E, que es este, mientras que el rasante está contenido en el plano del suelo, que sería diferencial de X por E. Como aparece la E, el espesor, en todo, se puede despreciar y por lo tanto no depende del espesor. Cosa que es importante, porque son los tres iguales. Otra cosa serían espesores variables, ahí habría que hacer unas connotaciones. En este caso nos quedaría esta expresión, pero además yo puedo quitar el diferencial de L dividiendo a la izquierda y a la derecha de la igualdad, con lo cual este diferencial de L pasaría aquí debajo del diferencial de Y y aquí debajo del diferencial de X. Pero si nos fijamos en el triángulo rectángulo, diferencial de Y en función de L es el coseno y el diferencial de X en función de L sería el seno, porque es el cateto opuesto. Con lo cual nos quedaría sigma X por el coseno más tau xy por el seno. Exactamente el mismo proceso, pero en este caso en el eje vertical lo vamos a hacer con el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Lo tenemos aquí. Vamos a coger nuestra sigma tau teta, nuestra sigma i, que se opone para equilibrar, y nuestra tau xy, que sigue siendo esfuerzo rasante. En este caso vamos a aplicar el sigma teta i sobre la superficie inclinada del plano diferencial. El sigma i, en este caso hacia abajo, lo vamos a aplicar sobre el plano del suelo, diferencial de x por e, mientras que el tau xy lo vamos a aplicar de forma rasante sobre el diferencial de y por e, sobre la pared vertical.
¿Y esto qué nos va a quedar entonces? Bueno, pues nos va a quedar que sigma tau i por diferencial de L por E es igual a sigma i por diferencial de X por E más tau xi por diferencial de Y por E. Suprimimos las es en todos los términos y hacemos la misma operación que antes con el diferencial de L. Ahora el diferencial de L, cuando acaba dividiendo a este diferencial de X, es el seno, cuando acaba dividiendo el diferencial de Y, es el coseno. Con lo cual el seno le afecta al sigma i y el coseno al tau xi. Bien, esperando que no nos hayamos perdido hasta el momento, vamos a retomar con un concepto que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuánto vale sigma? Bueno, pues sigma podemos expresarlo como sigma teta x en la componente cartesiana y más sigma tau i en la componente cartesiana j. ¿Qué podemos entender por normal, n? Bueno, pues por normal sería, como estamos en el primer cuadrante, ese vector director sería coseno, seno, coseno en el eje y, seno en el eje, coseno en el eje x, es decir, componente y latina, de vector unitario, y seno del ángulo en el eje y, por lo tanto, en el j positivo. Con respecto al t tangente, tenemos la componente horizontal negativa y la vertical positiva. La componente horizontal sería en este caso el seno, con lo cual es menos seno en dirección y de vector. Y más coseno de teta en dirección del eje y, es decir, componente j vectorial. Bien, ¿cómo sacamos entonces nuestra componente intrínseca sigma tau y sigma teta y tau teta? Bueno, pues multiplicando el vector por el vector normal y por el vector tangente respectivamente. Como tenemos cada una de ellas y hemos calculado cuánto vale la sigma, tanto la teta x como la teta y, lo vamos a sustituir. Y esto es lo que tenemos. Tenemos nuestra sigma teta x aquí, nuestra sigma teta i aquí debajo, y tenemos aquí nuestro vector n y aquí nuestro vector t. Hay que hacer un recordatorio, que ya lo sabéis, pero por si acaso, para que no tengamos luego dificultades. El producto escalar de dos elementos que forman 0 grados entre ellos vale 1. ¿De acuerdo? Es decir, valdría el módulo del uno, el módulo del otro multiplicado, pero por 1, porque es por el coseno de 0. Entonces, tanto multiplicar i por i o j por j escalarmente nos va a dar 1. Multiplicar escalarmente i por j o j por i nos va a dar 0, porque sería multiplicar por el coseno de un ángulo de 90 grados, porque ambos son perpendiculares, correspondientes a dos ejes cartesianos, que por supuesto son perpendiculares. Bien, cuando multipliquemos esto, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar todo lo que aquí hay de i, que es coseno, multiplicado por todo lo que aquí hay de i, que es esto, que es este elemento de aquí, y nos va a quedar sigma x coseno por coseno más tau xi seno por coseno. No podemos multiplicar esto por esto porque sería 0, dado que j por i hemos dicho que va a valer 0. Con lo cual nos quedaría que multiplicaríamos sigma i por el seno más tau xi coseno por el seno. Y si os fijáis nos aparece tau xi coseno seno dos veces. Por lo tanto nos quedaría 2 tau xi seno coseno. Es decir, 2 veces seno coseno por tau xi. Y esto es el seno del ángulo doble, seno de 2 teta. Al mismo tiempo, al multiplicar aquí abajo, nos quedaría sigma x coseno por menos seno, tau xi seno seno al cuadrado pero negativo. Aquí tendríamos sigma i por el seno coseno y tau xi coseno coseno al cuadrado. Esto nos quedaría una semidiferencia, y del seno del ángulo doble arriba nos aparecería este tau xi por el seno de 2 teta que hemos dicho antes, y aquí abajo nos quedaría tau xi multiplicando coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, que es el coseno del ángulo doble. Es una relación trigonométrica sencilla y os lo dejo para que lo hagáis, para que veáis que es sencillo, pero en fin, para que comprobéis que os sale lo mismo. Bien, una vez que llegamos aquí, ya tenemos estas dos ecuaciones. ¿Y sobre qué teta lo vamos a aplicar? Bueno, pues si la superficie forma 60 grados, lo tenemos aquí, el vector director de la superficie tiene que ser perpendicular a ella. Y si es perpendicular a ella, tiene que formar 30 grados con la horizontal. Luego teta va a formar 30 grados. Si esto forma esos 30 grados que estamos diciendo, basta con que yo en la expresión de sigma teta y de tau teta meta ese sigma x como menos 500, ese tau xi como más 200 y este sigma i como más 300. Y donde aparece teta le incorpore 30 grados. Si estuviéramos trabajando en radianes, pues pi sexto. Nos quedaría entonces
esta expresión sustituyendo los datos, metiendo esos respectivos, y cuando nosotros resolvamos la ecuación, nos va a quedar menos 126,79 megapascales y un tau de 446,41 megapascales. Ya sabemos que esto que estamos hablando de que sale negativo sería en compresión, y esto que aparece como está afectando el efecto rasante, pues sería un efecto positivo, y entonces indicaría el sentido de flecha que le tenemos que incorporar a nuestro vector rasante. Bien, hasta aquí este problema, que espero que haya sido de tu interés y que te haya ayudado a resolver algunas lagunas. En otros problemas que haremos posteriormente, veremos cómo obtenemos también estas componentes intrínsecas a través de la circunferencia de Mohr, que nos va a ayudar a interpretarlo gráficamente, aunque en la realidad este tipo de análisis, salvo que se haga con un algoritmo, a partir de cualquier programa tipo GeoGebra o algo parecido, donde podamos obtener, modificando parámetros gráficos, resultados analíticos, tener una precisión con una escala gráfica, con la precisión, por ejemplo, de centésimas de megapascales, pues no es sencillo. Entonces el resultado sería un poco aproximado en vez de uno tan analítico. Pero en fin, lo veremos de todas formas porque sigue siendo la forma de entender cómo funciona la resistencia de materiales también desde el punto de vista gráfico. Bien, pues muchas gracias por tu atención, te agradezco tu interés, que hayas aguantado toda la disertación del tutorial, y te espero en el próximo tutorial.